no es tan como se hace normalmente, y entonces necesitamos un poco de atención para enfocarnos en lo que yo trato de transmitir. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amor, amor y amor. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre hablamos de amor, porque la formación tiene como objetivo el amor. No hay otro mandamiento más grande que estos. Y esto lo vimos ayer también. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, debéis también amaros los unos con los otros. Esto para decir cuál es la palabra llave: amor, con toda el alma, toda la fuerza y todo. Formación. En italiano cae mejor, porque es formazione, forma, azione. Azione es acción. Entonces, para mí, formación es una acción que da forma. Porque si nosotros estudiamos durante años y no tomamos una forma, la formación es inútil. Es una acción que da forma. ¿Qué queremos decir por forma? La palabra forma implica un sentido de armonía, de realización última, de belleza. En latín, formosus significa hermoso. Taiwán se llama también Formosa, porque era bella. Y cuando los portugueses llegaban allí, qué bella, Formosa. En consecuencia, formar y formación significan dar forma a lo que no la tiene o a lo que no está bien y debe ser mejorado o perfeccionado. La palabra forma nos hace pensar en la expresión forma de vida. Decimos nosotros, la forma de vida. Y nosotros, cuando decimos forma de vida, pensamos a la vida evangélica, según el Evangelio. Pero, ¿qué es una forma de vida evangélica? Es asumir un estilo de vida según el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Dios, que se revela en Jesús, como el Dios que nos ama incondicionalmente, el Dios que se da todo para nosotros en el Hijo, y que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Esto es el Evangelio, la buena noticia. El Evangelio es la epifanía de Jesucristo, Hijo de Dios. Epifanía quiere decir la manifestación. Entonces, el Evangelio es sinónimo de Cristo. Es Cristo. La forma de vida evangélica es la forma de Cristo. Si la formación no llega a dar la forma de Cristo, es inútil. Formación es entonces recibir y darnos primero una forma, la forma de Cristo, el hombre perfecto, de acuerdo con el plan de Dios, su vocación para cada uno de nosotros. Cristo es el libro de la vida, como dicen las constituciones generales al artículo 10. Esto es un tema bonaventuriano.
buenaventuriano. Se dice que, Buenaventura era un profesor a París con Santo Tomás de Aquino. Y entonces Santo Tomás tenía un gran respeto hacia San Buenaventura y le dijo, pero dime, ¿cuáles son los libros en los cuales tú estudias para ser tan competente, tan bueno? Y le dice, ven a mi casa. Y viene en su casa y lo lleva a un crucifijo que está muy consumido. Y le dice, este es mi libro. Esto es mi libro. Entonces es una frase de San Buenaventura. Cristo es el libro de la vida. Cuando decimos evangelios, normalmente nosotros pensamos directamente al libro. No pensamos a Cristo. Claro, Cristo está dentro del libro. Pero sin embargo, evangelio, la buena noticia no es un libro, es Cristo. Y esta es la forma que debemos tomar nosotros. Cristo es el libro de la vida. Jesucristo es nuestro manual de formación. ¿Lo habéis nunca pensado así? Cristo es el manual de formación de nosotros. Jesús con sus palabras, con su vida, con sus acciones, con su entrega total, con su espíritu. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando se trata de formación, debemos siempre comenzar y recomenzar a caminar desde Cristo. Cada itinerario formativo cristiano debe mirar a Jesús, el Señor, el Maestro, que formó personalmente a sus apóstoles y sus discípulos. He tomado mucho de una ponencia del obispo de Corrientes, Argentina, Andrés Nanovni Capuchino, que hizo esto a la asamblea de ustedes en Buenos Aires. Su estilo es la referencia obligada para todos los formadores. Este era el método de Francisco de Asís y lo demostró claramente cuando dijo, he cumplido mi tarea. Cristo os enseña la vuestra. Cristo. Mirad a Cristo, no a mí, mirad a Cristo. Es esto que Francisco hacía. La formación cristiana debe otorgar a cada persona las condiciones adecuadas para la apertura a Cristo y para el encuentro con Cristo. Antes de enseñar, no importa qué, las cosas más sofisticadas, es que debemos hacer, facilitar la apertura a Cristo para el encuentro con Él. El centro de gravedad de todo itinerario formativo cristiano se apoya en el acontecimiento del encuentro con la persona viva de Jesucristo. Jesucristo es el itinerario. Es el manual de formación, el itinerario, el camino. El proceso de formación franciscana debe ser también una escuela donde se enseñe a comenzar y recomenzar siempre desde Cristo, como hizo Francisco. La formación hoy oscila frecuentemente entre dos extremos. No estoy hablando de vosotros, porque no conozco bien, evidentemente, lo que hacen ustedes en las fraternidades locales, regionales, zonales. Estoy hablando, según la experiencia que yo tengo después de 55 años de profesor. Por un lado, se basa en metodologías, enseñanzas principalmente intelectuales, pero permaneciendo en un nivel generalmente superficial desde el punto de vista espiritual y existencial. Se enseña, se aprende. Espiritual y existencial. Cuando ayer estaban hablando sobre
la distinción del espiritual y del formativo. No hay diferencia. El formativo debe ser también espiritual. No hay dos cosas distintas. Por el otro lado, en muchos casos se mantiene en un nivel de pura y simple devoción. Y estoy hablando de Italia y de muchos países del mundo. No se ve grandes resultados, especialmente en términos de una verdadera conversión, transformación hacia una existencia conformada a Cristo. No se ven muchos resultados. Nos contentamos con aprender algunas cosas, nos contentamos con una pertenencia débil. Pertenecemos, sí, pero nuestra pertenencia es débil, no es fuerte. Sin una identidad cierta, carente de una verdadera responsabilidad personal. No quiero generalizar, ¿no? Evidentemente hay muchos que son perfectos, pero sin embargo, la mayoría no. Bueno, llegamos a aprender, sí, una serie de cosas, tal vez muchas cosas, pero en última instancia, nada parece cambiar en nuestra vida, que siguen iguales. Uno tiene la impresión de que, a pesar de los muchos años de formación, todo nos resbala sin dejar rastro. En la formación no se deben abordar contenidos intelectuales complejos hasta que no estemos seguros de que se ha establecido una verdadera relación personal con Jesucristo. Sí, se puede hacer, pero después debemos tener las ideas claras sobre las prioridades de estar verdaderamente convertidos y no solo para conocer lo que se debe saber acerca de Cristo. Aquí siempre es el cardenal Echegaray, que yo amo mucho, ¿no? Al igual de los primeros discípulos en el camino a Cesarea de Filipo, como para cada generación, para cada uno de nosotros, Jesús nos invita a responder a una doble pregunta que conocemos bien. La primera no es comprometedora. ¿Quién dice a la gente que soy yo? La segunda que nos pone de espaldas a la pared. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Difícil. Esta es la pregunta central de nuestra vida. Jesús no nos pide qué dicen los manuales de teología. No nos pide qué dicen los catecismos. Y tampoco qué dicen los evangelios, los libros. A partir del evangelio, Él espera de nosotros una respuesta personal, no teórica, no intelectual, no de los libros. No se puede responder en lugar de otro. Echegaray. Cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, no les elige entre los sabios, sino entre los humildes. Elige personas muy concretas, pescadores, como nos dijo Fray Miguel. Dijo él muchas cosas. Así. Y sin embargo, ellos se convertirán en los formadores de todo el mundo. Jesús no estaba buscando la cultura intelectual en esta primera etapa, sino más bien la verdadera conversión del corazón, el amor, como hemos comenzado. Él necesitaba asegurarse de que estos hombres lo amasen en lo más profundo de su ser. Más tarde, Él les enviará su espíritu
para guiarles en toda la verdad. Jesús resucitado, antes de dejar este mundo, hace 3 veces la misma pregunta a Pedro. Simón de Juan, ¿me amas? Pero el verbo griego que Jesús usa, que nos leemos en el Evangelio, en el texto, es agapasme. Es el verbo agapao. Veremos qué significa. Me amas más que estos. Y después, otra vez, Simón de Juan, me amas, agapasme. Y la tercera vez dice, Simón de Juan, ¿me quieres? Fileisme. Usa un verbo que es fileo. Fileo. Apacienta mis ovejas. Jesús usa la palabra griega agapao para decir amar. Y Pedro le contesta 2 veces con el verbo griego fileo, que quiere decir querer. Te quiero, no te amo. Que sería la misma cosa, pero no es totalmente igual. Al final Jesús se contenta de fileo. Sabéis que hay por lo menos mínimo 3 tipos de amor. Eros es el amor de conquista. Yo quiero tomar algo. Quiero tener la posesión de algo. Porque me falta y la quiero. Y quiero dominarla. Eros. Fileo es el amor entre iguales. La amistad. Que es grande, un amor grande. Agapao, que es el amor entre desiguales. Es decir, es un amor que no quiere nada en cambio. Es un amor total, que llega hasta la entrega de su propia vida. Este es agapao. Entonces Jesús le está preguntando, ¿tú me amas de manera de dar tu vida? 2 veces. Y Pedro, que ya lo digo 3 veces, no lo conozco, no se siente tan seguro. Pedro, digo, te fileo, pero es Jesús, qué ternura, qué delicadeza, ¿no? La tercera vez dice fileo. Le pregunta con fileo. Sabe que Pedro entregará su vida. Lo sabe. Pero bueno, este es el amor. Entonces, ¿qué le pide Jesús a Pedro para que sea el jefe de los apóstoles? Amor, no más. No le pide que amor. Esta oscilación entre un talante devocional que se queda en la superficie y carente de consistencia y un enfoque intelectual a menudo carente de espiritualidad, no nos lleva a ninguna parte. Sin embargo, esta no es una situación típica solamente de nuestras fraternidades. Es más bien un fenómeno bastante común en toda la iglesia, desgraciadamente. Uno tiene la impresión de que sea suficiente aprender una serie de cosas, ya está. Así nos encontramos con gente que probablemente puede enseñar cosas, pero estas personas transmiten también una fe viva en acción, emociones, creencias íntimas que van más allá de la esfera puramente intelectual. Echegaray. Hoy en día, leyendo ciertas obras de historiadores, teólogos o exegetas, me parece a mí que Cristo Jesús es reducido fríamente a clases de anatomía, a sesiones de disección, de las cuales resulta casi imposible reconocer su persona viva como verdadero Dios y verdadero hombre. Lo dice un hombre de Dios grande, Echegaray. La formación debe ser transmisión
viva y urgente. Cristo nos apremia, dice San Pablo. Transmisión viva y urgente de fe, del descubrimiento personal de Dios que nos ama y nos ha transformado en criaturas nuevas, de las verdades que nos han abierto los ojos y han dado sentido último y próximo a nuestra vida. Muchos de entre nosotros no tenemos un sentido claro de qué es el sentido último de mi vida, de la experiencia de vivir de Cristo y en Cristo. Y yo diría también, de Cristo en nosotros, de permanecer en Él y Él en nosotros, de la belleza, de la alegría de nuestra común vocación. Debemos enamorarnos de la belleza de nuestra vocación, que es la llamada de Dios a ser. El ardor. Somos discípulos del seráfico, que quiere decir ardiente, del ardor de querer realizar el proyecto de Dios en y para cada uno de nosotros. Observemos cuidadosamente al Divino Maestro. Él llama a algunas personas, como hemos dicho, humildes y concretas. Estas personas lo siguen y empiezan a compartir todo con Él. Jesús poco a poco les enseña los fundamentos de la revelación de Dios. Él usa imágenes sencillas e intuitivas, tomadas de la vida cotidiana, mostrándonos que no se puede dar ningún mensaje si no se entiende. Él nos muestra también que se pueden revelar cosas de gran profundidad sin necesidad de recurrir a un lenguaje complicado. Los discípulos comprenden muchas cosas, pero no son capaces de distanciarse de las enseñanzas tradicionales. Ellos lo aman, pero aunque hayan dejado todo, no viven todavía en una relación de intimidad, de amor y de compartir todo con Él. Los discípulos necesitan una sacudida fuerte en su propia vida. La muerte y resurrección de Jesús, la pérdida de todo punto de referencia para dar alma a lo que han aprendido. Felices vosotros los pobres. Los pobres no tienen nada más. Los pobres, no teniendo nada más, no tienen barreras, no tienen dificultades para mirar arriba, para buscar a Dios. Felices los pobres. Debemos convertirnos en pobres. En pobres, como decía también Fray Miguel, este tipo de pobreza, que no es solamente miseria. Los candidatos de la formación para entrar en la orden, se les puede comparar a los discípulos antes de la muerte de Jesús. Ya son cristianos, ya han recibido una educación básica, han escuchado muchas cosas, pero quizá todavía no han entendido verdaderamente. De alguna manera aman a Jesús, pero viven una relación íntima de amor y de compartir con Él. Han hecho una experiencia de conversión personal, de despojamiento, de empobrecimiento necesario para comprender y enriquecerse de Cristo. Francisco, tú eres todo, nuestra riqueza a satisfacción. Nos dicen las alabanzas.
Ya se cansó temprano esta vez, ¿eh? Una formación digna de ese nombre, en primer lugar, debe ayudar a los candidatos a entrar en una verdadera relación íntima y vital con Jesús. Este es el primer objetivo. Una vez logrado esto, todo lo que se aprenda estará naturalmente centrado, enfocado en Cristo Jesús. La formación franciscana es dar la forma de Cristo según la vocación que Dios nos ha dado, basado en el estilo de seguimiento de San Francisco. Esto quiere decir ser franciscano. Y esto es igual para nosotros, para los frailes, para las religiosas, evidentemente cada uno en su forma de vida, en su estado de vida. Francisco de Asís, en virtud de su conformación absoluta con Cristo, es icono privilegiado de la formación. Estas son palabras de Andrés Stanovnik. Icono privilegiado de la formación para todos, pero especialmente y de manera paradigmática para los franciscanos. El primer dato del proceso vocacional de Francisco, relevante para contemplarlo como icono de formación, es su experiencia personal de relación con Jesucristo. Relación que se caracteriza por la radicalidad. Radicalidad viene de raíz, hasta la raíz más profunda de nuestros seres. Totalidad, completo, toda mi vida. Permanencia, permanencia. No estamos con corriente alternada, ¿sabes? No. Una vez sí, una vez no. Permanentemente. Radicalidad, totalidad, permanencia. Lo más real en la vida de Francisco fue que el Señor le concedió dar comienzo a una vida de penitencia y lo condujo. Siempre el actor es el Señor y lo condujo en medio de los leprosos. La primera realidad es que el Señor siempre actúa el primero. Es Él quien concede, quien da comienzo y conduce. Él nos permite familiarizarnos con el Espíritu del Señor y su santa operación, lo que se debe querer sobre todas las cosas, como nos enseña San Francisco. El arte de la formación, o mejor dicho, del formador, es conducir, acompañando a los hermanos y las hermanas al encuentro con el Señor, donde quien toma la iniciativa y realiza la obra es el Espíritu del Señor. Esa es la primera cosa que debemos hacer. Debemos ser capaces de ayudar a quienes están en formación a salir fuera de sí mismos para que puedan familiarizarse en la relación con el Espíritu del Señor y su santa operación y ser moldeados por Él. Formar quiere decir permitir que seamos moldeados. El camino de formación franciscana se inicia a partir de la contemplación del misterio trinitario, que es realidad de comunión y de don total. Hemos hablado ayer también de la Trinidad, de la vida intratrinitaria. Y debemos nosotros ser personas contemplativas. La contemplación del misterio trinitario. Hemos dicho que la vida fraterna, bueno, ¿sí? Es el espacio donde vive la Trinidad. Hemos hablado de la pericóresis, ¿eh?
Y si nosotros contemplamos la vida como lo ha revelado Jesús, la vida de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, así podremos entender mejor Jesús, podemos entender dónde debemos ir, el destino final de la conversión, del camino. La contemplación de la humildad de la encarnación del Hijo de Dios, que no guardó nada para sí, sino que por amor se ofreció hasta el extremo, como es dicho ayer, que debemos hacer también nosotros. La contemplación de este misterio debe conducir a un camino de progresiva desapropiación de sí mismo. Adhesión cada vez mayor a Jesucristo pobre y crucificado. El punto de partida para el seguimiento de Cristo, sequela Christi, siempre debe partir de la contemplación. Y nuestra regla, el artículo 8, las constituciones generales al punto 12.3, es clarísima, clarísima. Si no somos capaces de ver bien desde el principio, es muy difícil tomar el camino correcto. Cristo es el centro. ¿Dónde está Cristo? Aquí está mi camino. Por eso los primeros ejercicios formativos tienen que llevar al candidato, formándose con el formador, a experimentar la emoción. El Papa Francisco nos ha hablado también del don de las lágrimas. La emoción. Debemos ser capaces de emocionarnos. Del estremecimiento, de encontrarse ante el misterio de tan asombrosa condescendencia. Llegamos a pensar que somos templo del Espíritu Santo. Me estremezco. Pensarlo. No sé. Es algo que me faltan las palabras para despojarse de sí. Adherirse totalmente al Señor. La formación, sobre todo la inicial, por su carácter paradigmático, debería poner una atención muy especial a este punto. La primera condición para iniciar un proceso de formación consiste en experimentar la gratuidad de la llamada. Para acceder uno debe ser llamado. Muchos deciden que entro en la orden, no tiene vocación, no ha tenido la llamada. Y después de hacer todos, pero sin llamada, se convierte en los problemas de las fraternidades. Así es. Así es. Las personas problemáticas que piensan que ellos han escogido, no es así. Debe ser llamado. Y la tuya es solamente una respuesta. Bueno, la primera obra que emprende el bienaventurado Francisco fue la construcción de la casa del Señor. Pero no pretende edificar una nueva, repara la antigua, reestructura la vieja, no quita el fundamento, nos olvidamos que el fundamento es Cristo, no más, sino que edifica sobre él. Primera de los Corintios, que hemos comenzado a leer también hoy. Nadie puede poner otro fundamento sino el que ya está puesto, que es Jesucristo. Francisco no comenzó un proyecto personal. No. Muchos fundadores modernos tienen proyectos personales. Y sus movimientos terminan rápido, ¿sabes? No comenzó un proyecto personal, ni se dedicó a la realización de sí mismo por su propia iniciativa y de acuerdo con sus propios criterios. Se puso más bien al servicio de la obra del Señor. La gracia de la obediencia es la primera señal para verificar la autenticidad de la llamada. La obediencia. Esta obediencia. La obediencia en dejarse llevar dócilmente por el Señor es signo de vocación, de llamada auténtica.
Y en cambio nosotros frecuentemente somos duros, ¿no? Resistimos. El primer pilar de este itinerario de formación franciscana es sin duda reconocer la primacía del encuentro con Cristo, hasta que tengamos la mente de Cristo. Primera de los Corintios y también Filipenses, capítulo 2, versículo 5. El segundo pilar del itinerario franciscano es la centralidad de la palabra y la Eucaristía, oída y celebrada con el espíritu de la Iglesia. El tercero y cuarto pilar son la preferencia por el pobre y la prioridad por el hermano. La propuesta de formación franciscana debe favorecer tiempos frecuentes y prolongados para estar con el Señor. No es necesario que sea en la iglesia, no es necesario que sea enfrente de la Eucaristía. Podemos estar enfrente del Señor en el autobús, en todos lugares, para ver, contemplar y aprender con Él, a arder en el fuego de la caridad, fundamento de la fraternidad y fuente para vivir como siervos sometidos a toda la humana criatura por amor de Dios. La situación en la orden, y digo, no estoy hablando de vosotros, ¿no? Pero en general, desde mi experiencia de muchos años, la situación en la orden era y sigue así. La formación está hecha siempre a nivel de las fraternidades locales. Es esto, el primer lugar, el más importante. Inevitablemente con los únicos medios disponibles localmente. A menudo estos medios son insuficientes y con frecuencia son totalmente inadecuados. Hay muchas fraternidades donde hay personas viejas, personas sencillas, bueno, que tienen muchas calidades, pero estamos hablando de formadores, de formación. Muy raras veces se hace formación según proyectos bien especificados, estructurados sobre lo que se ha presentado en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta las características de los candidatos. Se hace así, como viene. Raramente he encontrado proyectos de formación sistemática a nivel regional o zonal, como decía, nacional, para formar formadores. Normalmente se organizan reuniones de formación genérica, un par de veces al año a nivel regional nacional, pero raramente se trata de verdaderas escuelas permanentes de formación para formadores, con programas específicos para un desarrollo sistemático que se lleve a cabo durante un tiempo suficientemente largo, 3-4 años, con reuniones frecuentes y verificación de los resultados. Cuando estábamos con Encarnita en la presidencia, pensamos un proyecto de formación de formadores nacionales. Y yo personalmente fui en muchos países para hacer formación. En Inglaterra yo estuve 2 veces durante 2 semanas. En Asia también hice 2 cursos de 2 semanas. Me hice uno en Venezuela, me hice otro en Buenos Aires, en Córdoba, en Argentina. En toda parte del mundo. Era sistemático. ¿Qué quiere decir? Se comenzaba con esta presentación, que es la formación. La segunda era elementos de eclesiología, que es la iglesia, y de teología de los laicos. Porque la mayoría de nosotros somos laicos. Hay también curas, pero digamos la gran mayoría somos laicos. La tercera es vocación, carisma y misión.
un poco de teología para entender qué es la vocación, para entender qué quiere decir carisma, qué es un carisma. En la misión. La cuarta era la naturaleza de la orden franciscana seglar. ¿Qué es en la iglesia? ¿Qué es en la familia franciscana? ¿Cuál es la naturaleza de la familia? La cuarta era la profesión. Ya se ha hablado también del documento de Fray Felice Cangelosi, ¿no? Que es el que yo utilicé en el curso. La quinta era historia de la orden franciscana seglar. Es importante conocer la historia de nosotros, de nuestra familia, historia. Y después hay la parte teológica. Una forma de teología trinitaria a través de los ojos de Francisco, primero. La segunda, Dios se revela. Es un capítulo de cómo Dios se ha revelado a través del Cristo, hablando de la kenosis de Dios, de su encarnación. Y después, profundización de la conversión, elementos bíblicos y teológicos sobre qué es la conversión. Y después, la fraternidad, lo que hicimos ayer. Y finalmente, María, Madre de Dios y Madre nuestra. Son 11 lecciones que yo logré hacer en Italia durante 3 años y medio. Nos veíamos 4 veces al año tomando un tema durante 2 días y medio. Pero ¿sabéis qué pasa? Que estábamos hablando, no sé si era con Antonio o con Manolo, que las personas que habían sido escogidas para hacer el curso viniendo de las zonas de Italia, esas personas eran la inversión de cada fraternidad zonal o regional que sea, era una inversión. Hemos invertido en personas que sean preparadas. Y lo que pasa es hubo un capítulo nacional, habíamos hecho casi todo, 2 años y medio, y el nuevo consejo decidió de no hacer nada. Y se paró. Y las personas que habían participado en este curso, después de esperar un año para saber si podían por lo menos terminar el curso, dijeron, nosotros queremos continuar, terminar. Y se pagaron los gastos para venir a Roma y hacer el curso. Se lo pagaron ellos mismos personalmente y lo terminamos. Y entonces lo que pasa, después que se hicieron otros capítulos zonales o regionales que sea, en Italia se dice regionales, las personas que habían sido la inversión de esas regiones no fueron utilizadas, nada. Se perdió todo. ¿Me entendéis? Sí, sí. ¿Eh? Muy hispano, ¿no? Esa es una característica hispana. No, digamos latina, vale. Tampoco te pases un... Vale. Entonces, cuando yo digo esto, sí, no comenzamos a construir la casa desde el techo, sino primero la fundamento. ¿Qué es la formación? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el laico? Vocación, carisma, misión, profesión. Así. Y ¿sabéis? No había una lección sobre la regla. ¿Sabéis por qué? Porque en cada lección, se hacía referencia a la regla. Como ves usted en el artículo 1, como lo ves en el artículo 3. Entonces, cubrimos toda la regla durante el tiempo, porque para probar que efectivamente en la regla hay todas esas referencias en la teología, en la Biblia, en todo. De esta manera, la regla no es fría, no es una cosa que debemos aprender así, a memoria, pero de manera
viva. Y la hicimos así. Bueno. Que puedes parar 3 minutos en este pensamiento central, porque esto que tú estás diciendo, aparte de ser evangélico y ecuménico, a los laicos nos puede llevar a otro camino. Es decir, te voy a plantear una cosa. Los franciscanos, tal como estamos, los laicos, nosotros, deberían profundizar en ser, de alguna forma, teólogos de nuestra formación. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Responde. Sí, yo respondo, sí. Necesitamos personas que sean capaces. Necesitamos personas que sean capaces de estudiar teología y después hacerla, transmitirla de manera sencilla, como hemos dicho. Y yo digo, por ejemplo, yo he citado también Hans Urs von Balthasar, ¿sí? He citado teólogos importantes, pero yo leo estos libros, ¿sí?, que son complicados, que necesitan una preparación, y después tomo las cosas fundamentales y la pongo de manera sencilla, de manera que todo el mundo la pueda entender. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos no solamente frailes, pero muchos seglares, seculares, que tengan esta gana de estudiar, que tengan este amor hacia la fraternidad, hacia los hermanos y las hermanas, para estudiar y después traducir el lenguaje comprensible. Es esto que se debe hacer. Hemos hecho ayer y hoy teología, pero espero que todos hayan entendido todo. Yo espero. No creo. Porque has mezclado filosofía casi metafísica con teología. Has dicho muchas cosas demasiado fuertes. Para mí, perdona. No, bueno, sí. Yo lo que te quiero decir es que la estructura de la Iglesia, si la Iglesia no se hace nueva, compasiva, con los pobres, etc., esta Iglesia no va a salir adelante. Y esto es lo que quiere Francisco. Y esto los papas, y este concretamente, ¿Sí? quiere que los franciscanos, nosotros los seglares, demos un paso adelante. Sí, pero muy importante. Lo hemos dicho también hoy. Sí, ya lo hemos dicho de manera clara y fuerte. Vamos adelante. Entonces, la formación en las fraternidades locales es por lo general confiada a seglares o frecuentemente a religiosos, que a veces no tienen ninguna formación específica sobre la OFS o los problemas de los laicos. Este es un tema importante. 4. Los formadores de las fraternidades locales suelen ser las personas elegidas como responsables de la formación en los capítulos locales, independientemente del hecho de que estas personas sean capaces y estén preparadas para ser formadores. Esto siempre ocurre en todo lugar, siempre. Ha sido elegido y entonces debe ser él o ella. Aún muchos están arraigados en el malentendido de que solamente las personas elegidas como responsables de la formación tengan que ser ellas mismas formadores. Esto no es necesariamente así. La responsabilidad de los responsables de la formación es, 1, pensar y desarrollar proyectos que sean adecuados a las necesidades de las personas y de las circunstancias reales de la fraternidad. Las necesidades reales, concretas. Pensar un proyecto. Presentarlos a los consejos respectivos para su aprobación. Y yo escuché, siendo que en Italia ahora tenemos la costumbre de elegir individualmente los consejeros de la formación, hace una elección individual, no se hace en grupo. Y entonces me ha ocurrido a mí de escuchar personas que dicen, yo he sido elegido por la asamblea, por el capítulo, entonces yo hago lo que quiero. No es así.
hay un consejo, es colegial, tú tienes una responsabilidad, la debes compartir con el consejo y el consejo puede mejorar o no estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero se hace así. Entonces, presentar los consejos respectivos para su aprobación. Ponerlos en práctica a través de personas competentes que sean capaces de llevarlos a cabo, incluyendo también las mismas personas elegidas, si ellas son competentes y idóneas, porque seguramente hay. La elección no conlleva consigo automáticamente la infusión de conocimiento y sabiduría. 5. La formación que se realiza en la mayoría de las fraternidades en el mundo se basa en una transmisión unidireccional de nociones de tipo catequético, de prácticas de devoción, narraciones y lugares comunes sobre la vida de San Francisco. ¿Qué quiero decir con unidireccional? Ocurre en muchas fraternidades, ¿no? Vienen personas, hay la maestra de formación y maestra o maestro de formación, y hablan solamente ellos. Y las personas que hacen la formación normalmente se callan, no hablan. No puede ser unidireccional, debe ser en dos direcciones. Se necesitan preguntas, aportes, críticas. Debemos hacerla así, es dialógica, debe ser un diálogo. 6. Se hace la formación casi siempre sin ningún tipo de verificación, sin verdadero discernimiento de la vocación. Es decir, que se hace y no se verifica nada. Yo cuando hice un curso de formación durante 4 años en Toscana, la región de Florencia y Siena, Arezzo, al final, el último año lo hicimos con verificación. Cada uno escogió uno de los temas que habíamos tratado y lo debía presentar a todos los demás. Y esto era formación, porque después de haber presentado me preguntaban, ¿qué te parece? Digo, hombre, mira, aquí te olvidaste todo esto, aquí no subrayaste suficientemente esto. Y se revela también el conocimiento de la doctrina de la Iglesia. Entonces fue importantísimo. Y ellos tuvieron también que tener el temblor de presentarse a los demás. Y esto es también una manera de averiguar que estas personas sean capaces de hablar con los demás de manera comprensible, que se pueda comprender. Se debe verificar. Y sobre todo, sin verdadero discernimiento de la vocación. Habéis hablado sobre este tema, cómo se hace a discernir. Claro, el primer que debe discernir es la persona. Es la persona. Pero aquí el papel del formador y el papel del asistente espiritual es importante. Hablando así tranquilamente, no es un examen. Este es sencillamente una manera de ponerse en contacto con el alma de la persona, con su espíritu, ¿no? Y se ve. La mayoría de las personas que hacen formación no tienen una idea precisa de la identidad y naturaleza de la OFS y de los franciscanos seglares. ¿Quiénes somos en la familia franciscana, por ejemplo? ¿Y quiénes somos en la iglesia? ¿Somos religiosos? ¿No somos religiosos? ¿Nuestra profesión es igual a la profesión de los frailes? Hay muchas cosas, no se entienden estas cosas, ¿no? Como alguien dijo, me parece el primer día, alguien piensa que sea una cofradía. No es así. Es una cosa más alta, más importante, más grande. 8. La formación en raras ocasiones tiene como objetivo desarrollar un auténtico crecimiento espiritual y una experiencia de oración y de fraternidad vivida
como elementos clave de la formación. En raras ocasiones esto se realiza. 9. Exhaustiva o superficial que sea la formación que se hace, se basa casi siempre en aprender noticias o nociones para ser memorizadas como alimento para el intelecto más que para toda la persona integral en su camino hacia la conversión. La palabra conversión aplicada al camino individual de los candidatos se oye raramente en la formación. Mucho menos es objeto de formación concreta. Por eso yo, en el curso que hacía yo, profundización de qué es la conversión. 11. La actitud de los formadores es en la mayoría de los casos la de un maestro que enseña y que en muchos casos domina y controla. Evidentemente hay felices excepciones en todas partes, pero son raras. Tomando en consideración estas actitudes aún predominantes, quiero recapitular ahora lo que no es formación. Hemos dicho lo que es. Ahora decimos lo que no es formación. La formación no es asunto académico. Vida, es vida. La formación no es cultura, la crea. Crea cultura. La formación no son conferencias más o menos impersonales. La formación no es material, manuales de papel o audiovisuales que sean. La formación no es una serie de lugares comunes empapados de devocionalismo. La formación no es catecismo de niños, lo presupone. Procuremos evitar solo algo muy intelectual en un curso de formación. No frustremos la simplicidad de Dios y la verdadera conversión del corazón. Debemos formarnos en ser y no en parecer. Si no ceceamos, en ser, no parecer. Inteligentes, porque muchos se forman para mostrar cuántos son inteligentes. Los santos que han tenido mayor impacto en la historia del cristianismo eran personas comunes, no ignorantes, comunes que rehuían el intelectualismo. La actitud correcta es aprender lo más posible, pero usando lo que aprendemos para ser humildes y sencillos. Porque si aprendemos a seguir a Cristo, el Cristo nos enseña la humildad, la pobreza. Francisco puso todos sus esfuerzos en conformarse totalmente a Cristo. Él siguió el único método válido y el único objetivo de la formación cristiana, el seguimiento de Cristo. Él completó su camino de una manera maravillosa hasta recibir el sello de Dios a través de una identificación visible y tangible con Cristo, compartiendo sus llagas. Es conocido como el Alter Christus. El manual más eficaz y creíble para nosotros franciscanos seculares no es sino un manual viviente, siguiendo el ejemplo de Francisco, que como ya recordamos, dijo: yo hice mi parte, que Cristo les enseñe la vuestra. Cada uno de nosotros, dejándose formar por Cristo, deberá convertirse en un manual viviente para sus hermanos. ¿Me entienden? Es importante, es grande. Debemos ser así, convertirnos en manuales vivientes. Porque si damos testimonio total de lo que decimos nosotros, la gente nos cree. Si somos profesores, no pasa nada. Los formadores deben ser grandes convertidos,
Se debe ver que son convertidos, seriamente comprometidos en un auténtico camino de santidad. La llama, el calor del amor y de la fe pueden ser transmitidos solo por los que ya tienen esta llama y este calor. Si uno es frío, ¿quién transmite? La llama y el calor pueden ser recibidos solamente por aquellos que lo deseen y estén abiertos a la acción del Espíritu, a la transmisión de vida de testigos auténticos y creíbles. Cuando todo esto haya sido realizado, entonces, y solo entonces, los manuales sirven para algo. Primero la vida y después los manuales, que son necesarios, pero después de recibir el fuego, el entusiasmo, la vitalidad y el alimento necesario, también para el intelecto, podemos volver a recorrer con la ayuda del manual el proceso ya hecho de una manera vital y interiorizarlo, asimilarlo y así convertirnos en otros testigos, en formadores eficaces. Así ocurrió con los primeros discípulos, con los primeros cristianos que incendiaron el mundo, mientras que nosotros corremos el riesgo de apagarlo. Los evangelios vinieron después del inicio de la evangelización realizada por los apóstoles. Ellos se hicieron prójimos a todos para transmitir de una manera viva en persona lo que habían recibido ellos mismos, que para ellos se había convertido en vida, era vida. Ellos transmitían vida y no erudición. Francisco, como un nuevo Cristo, incendió a sus compañeros, a sus conciudadanos, a los hombres de su tiempo y continúa incendiando el mundo como los primeros discípulos de Jesús. Nosotros también debemos incendiar el mundo. Y para lograrlo necesitamos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, humildad profunda. Francisco, la oración ante el crucifijo, ¿no? Exactamente lo que Francisco pidió al crucifijo de San Damián, después de que él le hubiera revelado su misión. Tenemos que multiplicarnos, hermanos y hermanas, y por contacto vital debemos tocarnos, De presencia debemos transmitir, formar, incendiar. No hay otros métodos, no hay otros contenidos. Pidamos al Señor que no solo nos enseñe nuestro camino, sino que también nos ayude a aceptarlo y recorrerlo hasta el final. Ya está. Ah, sí. Disculpe, que meto la mano en la tasca, meto la mano en la tasca. ¿Te va a hablar? ¿A quién? ¿Va a hablar aquí? Yo no me callo. Esto era más corto. Yo no me callo nunca. Bien, Javier. A ver. Ah, sí, no. ¿Quieren que lo hagamos ahora si hay preguntas? Sí. ¿Va a haber alguna pregunta? ¡Ey! Sí. La de Canarias. ¿Va a haber alguna pregunta a la exposición? Sí. Un momento. Sí. Un momento. Sí, puedo. Venga. Yo estoy Concepción, que ya me conocéis. Quisiera aclarar al principio, una cosa. Yo creo que es que a lo mejor no tengo suficiente comprensión para entenderlo. Dice, la salvación debe ser espiritual y existencial. Sí.
no se podía cambiar los términos, primero existencial y luego espiritual y argumento, según mi modo de pensar. A veces nos vienen candidatos o candidatas que no es porque sean torpes ni porque sean enfermos mentales, sino que no se aceptan a sí mismos por la historia de su vida, por los padres que a lo mejor han tenido, por la familia en que han vivido. Entonces, ¿cómo vas a entrar en lo espiritual si antes la persona no está asentada en la vida como tiene que estar una persona humana? Eso es, a lo mejor es que ahí se refiere a otro abanico. Yo pienso que el tema espiritual es el más importante en el sentido que es el tema espiritual que te permite de cambiar tu existencia. Es difícil de cambiar existencia si tú no tienes una razón para cambiarla. Y entonces que el tema espiritual, si tú encuentras una razón espiritual, tú vas a cambiar tu experiencia, tu existencia. ¿Me entiendes? O sea, que va enfocado... Sí, yo creo que sea así. Yo creo que sea así. Porque la gente que tiene un problema, si no tiene razón para cambiar, no cambia. Pero en el momento que va a descubrir a Cristo, que va a descubrir algo espiritual, que va a cambiar su alma, su espíritu, cambia existencialmente. Ya. Bueno, yo es que lo veía de otra manera. Sí. Lo veía de otra manera. Roberto Mono. Y luego ya termino, Perdone. En cuanto a los formadores y formadoras, mire, yo puedo decir delante de mis hermanos que doy gracias aquí porque el Espíritu me ha iluminado mucho. En el sentido de que esa metodología que usted dice, que no es solo el formador y formadora quien tiene que estar en la formación de los candidatos y candidatas, sino el consejo. Y siempre que hay algún asunto un poco complicado o que tú no lo ves bien, no ves con claridad las cosas, yo personalmente recurro al consejo o a alguna de las personas del consejo que pudiera intervenir en el asunto. Y es más, he presentado mis trabajos elaborados para que el consejo lo examine en la formación. Y cada vez que nos reunimos doy información. Me gusta mucho hacerlo de palabra, pero sobre todo de escrito, por escrito. Y comentar en el consejo aquellos asuntos que la formadora expone. Y esto se hace. Así debe Pero ser. se lo debo al Señor, Esto Así ahora debe ser. Nuestra orden es una orden colegial. Colegial. Ministra. Todos somos, no, Emérita. todos somos responsables de la vida de la gente. Exactamente. gracias. No, porque interrumpo y hay otras cosas más. Tú. Yo me llamo Loli. Bueno. Quería preguntarte, hablando del perfil del formador, el formador tendría que ser también una persona de oración, abierta a la acción del Espíritu Santo. Porque incluso los discípulos, los apóstoles, que habían recibido la enseñanza directamente de Cristo y habían seguido sus pasos y habían sido formados por Cristo, el permanente formador, no tuvieron la gracia de transmitir hasta que no llega a ellos el Espíritu Santo. Por tanto, yo creo que porque es muy importante acoplar qué es lo que el Espíritu Santo, en relación a la formación que ya la zona ha creído oportuna transmitir, pero dentro de esa formación ver cómo desarrollar y adaptarla, eso es fundamental. Yo creo que esa gracia la da siempre la acción del Espíritu y el formador tiene que ser un hombre de oración, de profundidad. Absolutamente, sí. Y tal vez me ocurre a mí de releer cosas que yo he escrito hace años. Y me gustan. No puede ser que lo haya escrito yo. Claro. No puede ser. Está tan bueno. No me lo puedo creer. Yo creo profundísimamente en la acción del Espíritu Santo.
cuando nosotros ponemos nosotros a disposición, disponibles a su acción, A su acción. las cosas ocurren. Sí, ¿Eh? así es. Así debe ser oración, contemplación, todo esto. Ponémonos dócilmente en las manos de Dios, el Espíritu Santo que permanece, que demora en nosotros. Bien. Vamos por lo damos por terminado. Muchas gracias. Vale. Lorena, lo que tenías que entregar. Ahora negociaremos tú y yo, ¿eh? Ahora negociaremos tú y yo. Tengo la navaja. Bueno, yo transmito un agradecimiento de parte de la fraternidad de la OFS. Disculpe, señora. De parte de la fraternidad de la OFS de la Chiquinquirá, pero de la OFS de toda Venezuela. Chelito cuando estuvo acá, pues quiso dejar este agradecimiento por escrito. En particular, especialmente a dos zonas que han sido muy generosas y han enviado directamente medicinas, pero yo estoy segura que muchas de esas medicinas que han enviado estas regiones en realidad vienen de personas. Algunas pertenecen a la orden, otras no, otras han sido recogidas en esas fraternidades, pero vendrán de otras zonas. Pero bueno, el conocimiento que llega a ellos es el nombre de la fraternidad que lo ha enviado. Entonces, bueno, en su nombre entregaros este pequeño reconocimiento, la OFS de la región de Murcia, que le pediría que por favor se acercara para que lo recogiera. Gracias. Y a la OFS de Andalucía, María Jesús, te toca. Pero que como he dicho es para todos los que han colaborado. Gracias. Bueno, descansamos ahora hasta las 12:15. A las 12:15 rezamos el Ángelus, miramos un poquito los talleres porque no vamos a hacer otra vez talleres, simplemente leer un poquito porque ya estamos desde ayer cansados algunos.